dar la última clase de este ciclo de nefrología sobre anomalías congénitas del riñón y algo sobre tumores renales, ¿no? Esta es una presentación que ya el ciclo pasado también lo he hecho. Mayormente sobre esto no hay mayores cambios en cuanto a nuevos datos que se dan, salvo algunos estudios últimos que han habido que ya se van a mencionar, ¿no? Cuando hablamos de anomalías congénitas, tenemos que ver que primero hacer un pequeño repaso, muy sucinto por supuesto, sobre la parte de embriología, ¿no? Para darnos cuenta de dónde más o menos parten estas anomalías, de cuáles son los defectos que se dan. Entonces, cuando nosotros vemos la embriogénesis del aparato urinario, vemos que todo el aparato urinario en el feto proviene de un pliegue, ¿no? del mesodermo, llamado mesodermo intermedio, que está situado a lo largo de toda la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿no? Desde la región caudal hasta la encefálica de la caudal. Entonces, este pliegue da origen a unas porciones del sistema urinario que van pues en todo este trayecto. Se divide más o menos en 3 sistemas renales, ¿no? Y este sistema urinario va a consistir en que van a haber 2 riñones, una vejiga, 2 ductos urinarios, básicamente excretorios, que van a estar conformados por los uréteres y uretras, y todos estos van a estar dentro del pliegue mesodérmico y endodérmico, ¿no? Con una contribución muy pequeña del ectodermo. Pero donde verdaderamente se van a secuencialmente a formar todas estas estructuras, van a ser desde lo que se llama la etapa del pronefros, que es donde están los vestigios, prácticamente lo más rudimentario del árbol urinario, hasta el metanefro, pasando por el mesonefro, ¿no es así? El metanefro ya viene a ser prácticamente el riñón embrionario funcionante, o sea, ese riñoncito ya que está funcionando en una persona que se ha formado. Este sistema metanéfrico ya aparece a partir de la 5ª semana de desarrollo y aparece verdaderamente como un órgano urinario, ¿no? Entonces es muy importante porque a partir de esta etapa van a haber algunas anormalidades de formación que se van a dar, y este riñón, que viene a ser el riñón definitivo, obviamente va a tener algunos cambios, como van a ver ustedes en algunas anomalías, ¿no? Entonces vamos a ver acá todo lo que es el sistema colector, que se va a desarrollar a partir de una invaginación del conducto mesonéfrico. Esto que ustedes ven aquí, esta estructura, esa viene a ser la yema ureteral de Kupffer, ¿no es así? Y secuencialmente se van dando todo este tipo de génesis del árbol urinario. Entonces, este sistema metanéfrico se van a dilatar en algún momento para dar formación a lo que es la pelvis renal y a los cálices mayores, ¿no? Entonces, ya nosotros ahí estamos hablando ya de un riñón propiamente dicho. Y definitivamente el metanefro ya empieza a funcionar a partir de la semana 12, ¿no? O sea, aparece en la 5ª, pero a partir de la semana 12 ya empieza a funcionar. O sea que en 12 semanas ya un feto está produciendo orina, está ya
en un riñón prácticamente hecho. Si bien es cierto, todavía su localización no es la definitiva, pero sí la función del riñón sí ya existe. Entonces, esa orina que emite estos riñones pasan a toda la cavidad amniótica, ¿no? Y este líquido amniótico, ¿no?, es deglutido por el feto y nuevamente es excretado, o sea que el feto deglute su propia orina y ese es el ciclo que tiene hasta el nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte de excreción? La placenta, ¿no? Entonces, las sustancias de desecho que ya se van formando, la placenta con un filtro lo va depurando. Entonces, aquí tenemos diagramáticamente, desde la parte cefálica hasta la parte caudal, tenemos todas las formaciones, ¿no? Desde esta pequeña hielita que es la yema ureteral de Kupffer, como vemos acá, por todo este conducto mesonéfico, ¿no?, hasta que nosotros ya tenemos acá los remanentes pronéficos también. Entonces, así es la formación y la secuencia de los riñones, ¿no?, hasta que forman los túbulos colectores. Entonces, nosotros vamos a ver de que en todo este ciclo de desarrollo se van a formar algún tipo de anomalías. Por otro lado, les pongo, esta diapositiva solamente para que ustedes sepan que esta es la conformación normal, ¿no?, o mejor dicho, común de un sistema urinario en un individuo. Dos riñones, ¿no?, que están protegidos por grasa renal, por músculos, que están localizados de esta forma, que tienen una vasculatura que viene de la arteria aorta principal, ¿no?, hacia las arterias renales con sus respectivas venas, y la salida de los uréteres que van hacia este gran globo que viene a ser la vejiga, que está conformada por músculos, ¿no?, y estos tubitos salen a través de unos orificios ureterales. En el hombre se va a ver no solamente la vejiga, sino también la próstata, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando propiamente dicho de qué anomalías congénitas hay, se dicen anomalías porque son anormalidades que se dan dentro del sistema urinario. Y vamos a ver de las más diversas, solamente acá les pongo unas que vale la pena ponerlas porque se ven con frecuencia en algunos casos y con otras con cierta infrecuencia, pero se ven. No hay nada extraordinario, nada que... Entonces tenemos desde agenesias renales, que son recién nacidos que nacen sin riñones y mueren inmediatamente, y eso se ve con no cierta frecuencia, pero se ve. Yo habré visto 3 casos por lo menos de agenesia renal en toda mi vida profesional, o sea que no es algo sumamente raro. Se ven las hipoplasias de diferentes presentaciones, diferentes formas y diferentes génesis también. Se ve las enfermedades poliquísticas, tanto del niño como del adulto, y otras enfermedades quísticas. Se ven anomalías de posición, de forma, ¿no?, en los riñones, y se ven uropatías obstructivas congénitas, ¿no?, las que se producen en los adultos. Las adquiridas acá son de forma congénita. Entonces, cuando vemos anomalías en cuanto a la cantidad de riñones que hay, vamos a ver desde 0, que es la agenesia renal, que puede ser simple cuando es unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Están asociadas a otras malformaciones también geniturinarias o de otros tipos, ¿no?, cardíacas, intestinales, cerebrales, o tenemos los riñones supernumerarios. En vez de que falten, sobran riñones, ¿no?,
no todos los riñones supernumerarios funcionan en su totalidad, sino funcionan o dos o uno, ¿no? Hay anomalías de posición donde vamos a encontrar riñones que están por debajo de esa celda donde hemos visto en una diapositiva primaria, riñones que están a nivel de la pelvis, riñones que pueden estar dentro del tórax incluso, los riñones intratorácicos. Hay anomalías de forma, o sea, los riñones tienen distintas formas también. Los riñones de herradura, que se conocen mucho, los riñones fusionados intrapélvicos, ¿no?, que se dan. Uropatías obstructivas, las más comunes son la presencia de las valvas de uretra posterior, ¿no?, y las estenosis uretrovesical. Justo yo ayer veía a un paciente justo con una estenosis uretrovesical, que ya tiene ya 18 años, este joven viene de Huancayo, y lamentablemente no ha sido bien evaluado, bien seguido por los especialistas, y en estos momentos ya está con una insuficiencia renal muy avanzada, y también es descuido de él propiamente, porque por ahí un especialista con buen criterio probablemente hace 3 años o 4 años le puso un catéter que se llama un Pictel, y le puso ese catéter, y este joven ha permanecido con ese catéter todo este tiempo, sin ningún control médico, y ahora, bueno, llega a la consulta y lo veo con un problema muy avanzado, ¿no? Donde, bueno, lo único que podemos ofrecerle ahora es tratar de hacerle una plastía de un uréter para ver si se puede salvar el otro riñón, pero creo que fijo se va a la diálisis, ¿no?, y después al trasplante, ¿no? Estas anomalías también a nivel de uréteres, ¿no?, y de pelvis también se da, a nivel de vejiga también se da. Y las benditas hipoplasias, que son riñones que son pequeños pero que tienen distintos comportamientos, que son desde hipoplasias simples, donde hay riñones funcionantes normales y los riñones solamente son pequeñitos, pero que sí tienen después alguna repercusión en el tiempo, como las oligomeganefronas, por ejemplo, que son riñones con unos nefrones muy grandes, tienen menos nefronas, no tienen el 1.200.000 de nefronas que se tienen normalmente, sino tienen mucho menos, que llegan a la insuficiencia renal, pero que sí son manejables, ¿no? Los riñones de Axburg también, y los riñones displásicos en este caso, que son multiquísticos. Las enfermedades quísticas que ya les mencioné, las más comunes, que son el riñón poliquístico autosómico dominante y el recesivo, ¿no? Las enfermedades quísticas medulares también que se dan, hay que saber diferenciar, digamos, las características de todo este tipo de nefropatía quística, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, el pronóstico y el diagnóstico primero. Entonces, si no sabemos cómo se forman, cómo están distribuidos los quistes y todo, no vamos a poder nosotros hacer un diagnóstico diferencial. Y todas las obstrucciones congénitas que se ven ustedes acá, que lo van a revisar, y acá tienen algunos diafragmas, algunas gráficas, ¿no? Son dibujos de Netter. Por ejemplo, un paciente con una agenesia que no tiene riñón, nacen así los fetos y mueren definitivamente inmediatamente. Los riñones con agenesia unilateral, con un riñón mucho más grande como compensación, riñones que son supernumerarios, ¿no?, y que tienen inserciones únicas a veces del uréter, y a veces pueden darse inserciones aisladas. La agenesia bilateral, como les decía, es bien raro, se da 1 de 3.000 nacimientos, pero si uno lo puede ver, pero son niños que tienen un montón
ya previos, que uno los puede definir. Ahora con la ecografía prenatales, las ecografías que se hacen durante la gestación, ya es más fácil ahora darse cuenta que un niño va a nacer así. Entonces ya uno va adelantando a la madre el producto que van a nacer. Entonces normalmente tenemos oligohidramnios, ¿no? Es un signo de una disfunción renal grave, o sea que hay poco líquido amniótico, muy poco líquido amniótico en la ecografía. Este oligohidramnio que se mantiene puede tener lo que se denomina una secuencia de Potter. La secuencia de Potter está descrito, Potter es un investigador, está descrito porque eso va acompañado de, a veces, de hipoplasia pulmonar, va acompañado de problemas en la fascie. Es una fascie, como ustedes ven, muy peculiar, donde tenemos un epicanto en los ojos diferente, ¿no? Es una rayita del ojo que es muy diferente a lo que tenemos nosotros normalmente. Las orejas están implantadas de manera muy baja, ¿no? Tienen también un cerebro diferente y el mentón es muy pequeño, ¿no? Entonces hay una cognatia, ¿no? Y esto nos lleva normalmente a una muerte perinatal, ¿no? Entonces apenas nacen se produce la muerte. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que a la 5ª semana hubo un problema en esta parte del tejido metanéfrico, ¿no? No se formó el riñón, ¿entienden? Entonces, a ese nivel es donde se produce esta anomalía, ¿no? Entonces, eso se ve y con relativa no frecuencia, pero sí. Pero podemos tener agenesias bilaterales, donde pueden haber mutaciones de genes, ¿no? En las primeras fases, sobre todo, cuando tenemos un problema a nivel de la yema ureteral o la yema de Kupffer, como les mencionaba. Hay unos genes descritos que tienen esta nomenclatura que se han identificado para este tipo de anomalías. Entonces, muchos de ustedes de repente no se han hecho una ecografía. ¿Quién nos ha hecho una ecografía renal acá? Que no se han hecho. 3, 4, ¿no? 5. Entonces, de todos los que estamos acá, 5 no se han hecho una ecografía renal. Claro, no les voy a decir que eso les va a pasar, pero a veces, justo en esta etapa de la vida en que uno puede estar con algún problema abdominal o lo que sea, le hacen una ecografía, o a veces en la misma práctica. A mí me ha pasado eso una vez. Yo estaba con un grupo de alumnos, ¿no? de Cayetano, y entonces estábamos, ¿cómo se llama?, con un amigo ecografista que ve los vasos. Entonces me decía, te voy a enseñar un nuevo ecógrafo que tengo, Doppler, que es de lo más moderno. Entonces uno de los alumnos dijo, ¿quién es voluntario? Yo, dijo así, voluntario para hacerse un Doppler renal. Se echa en la camilla y la sorpresa fue grande, le faltaba un riñón, ¿no? Un chico que ya tenía 23 años, más o menos, ¿verdad? Y él no sabía, y él normal, su vida era normal, ¿no? Entonces, usualmente estos hallazgos son accidentales, ¿no? Entonces, nadie sabe que si a uno le falta un riñón o no, porque uno con un solo riñón vive perfectamente. Incluso cuando te trasplantan el riñón, te trasplantan un solo riñón, y con ese único riñón tienes una depuración de creatinina normal de 120 mililitros, o sea que con uno solo no vive, ¿no? Entonces, estos hallazgos se dan, ¿no? Y esto es lo que se ve, por ejemplo, en los Doppler, ¿no? En los Doppler, por ejemplo, esta es la aorta, el flujo de la aorta, y no ves las arterias ni las venas, ¿no? Entonces, esto es una agenesia bilateral, ¿no? Este es unilateral, nada más. Acá uno ve también igual, ¿no? Este es un Doppler normal con
dos arterias renales, digamos, ambos riñones. Esto es unilateral a un solo riñón. Esto es bilateral con las ilíacas, ¿no?, que se ven acá. Esto es una sirenomelia, ¿no? Una sirenomelia. Esto se da, por ejemplo, en los niños que nacen. Ustedes deben acordarse de una, lo voy a decir porque no es falta de ética, porque es un caso mediático que también ya se ha conocido. La niña, la sirenita, ya la sirenita, si le tomaron en aquella época una ecografía, un Doppler, salía, ese era su patrón, ¿no?, de sirena, ¿no?, una sirenomelia, ¿no? Entonces, por eso que la sirenita, esa bebita se dializa, ¿no? Esa se dializa porque no tiene riñón, ¿no? Entonces esa es una niña que tiene riñones pero muy rudimentarios. Entonces ahora hace tiempo ya que se dializa la bebé, y cuando crezca es muy probable que le van a hacer un trasplante renal, ¿no? Entonces esa es su idea, ¿no? Entonces estos riñones pueden ser a veces muy rudimentarios, están más atrofiados que los otros. Lo que pasa es de que el brote ureteral anómalo, ¿no?, se da usualmente más o menos hasta un 80% se ha visto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con esta genesia. Y lo que siempre hemos visto, como en las gráficas anteriores, que el riñón contralateral está más hipertrofiado, como una cuestión compensatoria. El pronóstico, por supuesto, que es bueno. Si nosotros tomamos una tomografía, vamos a ver así la imagen. Acá tenemos el riñón izquierdo, este es el hígado, y no hay riñón derecho. Este es el músculo psoas, ¿no? Este es con contraste, este es sin contraste, ¿no? Entonces así se ven los riñones en un uroten, ¿no? También vemos en un TEM con reconstrucción, ya vemos cómo está la distribución del riñón. No es la distribución normal del único riñón que tiene esta parte de la pelvis está hacia adentro y los uréteres están bien pegados acá, sino es más ventral, ¿no?, que se van hacia una parte de la vejiga, ¿no?, la desembocadura que tienen los uréteres. Los riñones supernumerarios también, hay gente que tiene 3 riñones, hasta 4 riñones, pero no deben contentarse mucho esas personas, porque no es que van a tener mejor función renal, sino a veces tienen menos función renal y tienen más complicaciones, porque esos riñones rudimentarios en algunos casos son fuentes de infecciones crónicas, ¿no?, y malogran el resto de riñones. Entonces eso hay que ver. El diagnóstico también de esto es casual. Hacen una ecografía o una tomografía o algo, salen más riñones de lo normal, ¿no? Entonces uno ve los riñones supernumerarios así, ¿no?, en una urografía excretora. Ahora, la posición de los riñones son posiciones que se dan, como ya vimos en la gráfica, en las primeras gráficas, pero a veces están mal rotados, ¿no?, ya sea uno o dos, y a veces están no localizados en ese sitio, sino están mucho más abajo. Son riñones ectópicos, ¿no?, con ectopias simples o ectopias cruzadas, a veces están de un lado para otro, ¿no? La mal rotación también. Entonces, normalmente estos riñones producen dolor. Eso es una de las características de estos riñones. Entonces, nosotros vemos un riñón que en vez de que tenga esto al revés, esto está mirándonos de frente, esto es una función ventral. Entonces, esto es una situación que se da. Estos riñones también a veces dan problemas, sobre todo porque el hilio lo tensan mucho y el hilio renal se ve estirado y duele, ¿no?, porque hay mucha parte nerviosa también ahí. Estos son los riñones hipoplásicos, como ven ustedes. Estos son prácticamente es el riñón funcionante, y este es un riñón muy rudimentario, ¿no? ¿Por qué? Porque acá
Esto es un esbozo básicamente ureteral, ¿no? Fíjense ustedes esto, ¿no? Y hay un problema problemas de la yema ureteral. Entonces estos riñones hipoplásicos también pueden producir algunas otras enfermedades. Una de esas enfermedades que producen son la hipertensión arterial. O sea, hay hipertensión arterial secundaria a una hipoplasia, porque son riñones que producen un estado hiperreninémico y entonces se produce una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso es una causa de hipertensión secundaria, ¿no? Estos riñones hipoplásicos, ¿no? También van acompañados de otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, de un síndrome renal coloboma que se llama, cuando hay mutaciones de este gen, ¿no? Y se dice que van, ¿por qué? Porque tienen hipoplasia renal, reflujo vesiculolateral, anomalías en los pabellones auriculares y tienen sordera, por eso que hablan de, ¿no?, una sordera neurosensorial, por eso que hablan de toda la parte del síndrome renal coloboma. Y en algunos casos, este es un riñón que va a producir muchas alteraciones también cuando el individuo crece. Las mutaciones de estos genes se han establecido a través del genoma, ¿no? Hay unos riñones que se conocen como las oligomeganefromas. Las oligomeganefromas, como ven ustedes acá, bueno, estos son riñones ya que están deteriorados, pero estos son riñones que tienen nefronas muy grandes y túbulos también, a ver, 10 veces más su tamaño normal, ¿no?, de una nefrona. Entonces, si tienen más números, más grandes, si son más grandes, tienen menos números, ¿no? Entonces, acá lo que se produce finalmente, como ven ustedes acá, es una diagnosis y que entran a la insuficiencia renal. Pero son riñones que funcionan definitivamente, ¿no?, y hacen vivir a las personas. El riñón de ácido, ¿no?, que produce hipertensión en casi la mayoría de casos, ¿no?, es un riñón muy pequeñito, hipoplásico, que tiene bien demarcados los glomérulos, como ven ustedes acá, toda la corteza súper demarcada, ¿no? Entonces, este es un riñón que cuando uno lo ve como una cuestión esmerilada. Dentro de las enfermedades quísticas tenemos las displasias quísticas, ¿no?, que son mutaciones, ¿no?, que van a producir quistes renales y que van a estar a veces relacionadas con enfermedad diabética, ¿no? Histológicamente estos tienen ductus primitivos y cartílagos metaplásicos, ¿no?, que siempre se van a dar, pero que van acompañados de otras anormalidades, otras malformaciones, ¿no?, sobre todo de tipo pancreáticas y trastornos con transaminemias, con la gamma glutanil transferidasa también aumentada. Tienen problemas a veces con el magnesio y con el ácido úrico. Estas displasias renales tienen la génesis porque la diferenciación a nivel metanéfico no se ha dado como debe darse, ¿no?, y está asociado a todas estas displasias en sus dos formas clínicas, ya sea la displasia renal multiquística o los quistes multiloculares, que son dos presentaciones diferentes, ¿no? La multiquística son los quistes muy importantes, muy grandes, que parecerían unas cavidades, así se ve por ejemplo en la tuberculosis renal, las cavidades, cavernas, y que están asociadas a una aplasia pielo-ureteral. Como ven ustedes acá, no hay pelvis ni los uréteros, están todos rudimentarios, que prácticamente está aplásico, ¿no? Usualmente es unilateral, ¿no? Y el riñón contrario normalmente tiene un reflujo vesículo-ureteral, ¿no? Entonces, eso es una de las características. Pueden ser causa de hipertensión arterial. Y los multiloculares, ¿no?,
no afectan todo el riñón, ¿no? Es una lesión mucho más benigna, está más aquística, y se hace una exploración quirúrgica en muchos de los casos, y el tratamiento a veces tiene que ser con cierta nefrectomía para mejorar los factores que se dan para las infecciones. Entonces, cuando el individuo, los fetos están, o las gestantes están esperando un bebé, hay que ver siempre si no va a haber anomalías congénitas renales en la ultrasonografía, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay demasiado o pequeño líquido o poca cantidad de líquido amniótico, o sea, si hay sobre todo la oligohidramnios, ¿no? Si hay aumento de la beta-2 microglobulina, que eso es un marcador, o la cistatina C, que es un marcador fetal en la sangre. Si hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, que es muy importante, ya en el feto nosotros podemos ver la corteza del riñón fetal, ¿no? Y si